muchísimas gracias. Sean todos, todas muy bienvenidos. Eh, el día de hoy, 19 de junio, tengo el gusto de presentarles al arquitecto Dylan Aguilar García, con un tema pues que evidentemente nos llama a todos mucho la atención y que pues él va a compartir con nosotros sus experiencias, sus investigaciones y voy a leerles un poco de su currículum. Él, como les decía, es arquitecto por la Facultad de Estudios Superiores en la FES Acatlán de la UNAM. Cuenta con formación complementaria en costos y procedimientos de construcción, herramientas computacionales y medio ambiente, adquirida a través de programas de capacitación de CELA, que es el proyecto de fortalecimiento de capacidades para la eficiencia energética en edificios de América Latina, la Escuela Mexicana de la Construcción, la Benemérita Universidad de Puebla y la Facultad de Arquitectura de la UNAM, además de estudios independientes en inteligencia artificial. Su trayectoria profesional incluye experiencia en el sector logístico, donde trabajó en la gestión de bases de datos y operaciones, participación como coordinador en el programa social y educativo PERAG, que es el nombre de la fundación en hebreo, FES Amigo, y desempeño en el sector de telecomunicaciones como proyectista de campo. Posteriormente, colaboró durante un año en esta Coordinación Nacional de Monumentos Históricos del INAH como becario del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, adscrito a la Unidad de Apoyo Tecnológico para Monumentos Históricos que dirige a un excelente equipo, Ángel Mora. Actualmente desarrolla proyectos como arquitecto independiente y por eso nos da mucho gusto que haya aceptado compartir con nosotros estas investigaciones que les decía. Entonces, sin más, de verdad, disfrutemos la plática de Dylan. Bienvenido. Gracias. Buenos días. Buenos días a todos. Primero quisiera empezar agradeciendo la oportunidad que me han brindado de traer un poquito de la experiencia que he adquirido a través de la investigación en inteligencia artificial. Agradecer a nuestras autoridades de aquí de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos y a ustedes por traer su tiempo y las ganas de querer aprender algo nuevo, ¿no? En este caso, al final, recuperar esta imagen que es el temario desglosado, ya que es una exposición bastante amplia, pero en el temario desglosado se amplía aún más hacia otros temas, se amplía un poquito más hacia casos de estudio, hacia a lo mejor aplicación, hacia más información, se desarrolla un poco más. La volveré a poner al final. Bueno, primero, hablamos de la inteligencia artificial como si fuera algo del futuro, algo novedoso, algo que no conocemos, pero está presente con nosotros todos los días. Está presente con nosotros de manera que tal vez no es explícita, pero está dentro de nuestros teléfonos, está dentro de las aplicaciones que utilizamos, está dentro de todos nuestros artefactos electrónicos, de los carros más modernos, de las computadoras más modernas, se hace en cuenta integrado en ellos, de las aplicaciones, de los correos, la manera en la que buscamos. Y quisiera empezar con esta frase de Isaac Asimov que están viendo en pantalla. En un mundo adecuadamente automatizado y educado, las máquinas podrían demostrar ser la verdadera influencia humanizadora. Puede ser que las máquinas realicen el trabajo que hace posible la vida y que los seres humanos se dediquen a todas las demás cosas que hacen que la vida sea agradable y valiosa. Como pueden ver, la cita es de 1990. ¿De qué año estamos hablando? Y estamos en 2026 y apenas nos estamos maravillando de algo que ya se venía estudiando hace muchos años. Bueno, lo que planteaba Isaac Asimov en este caso era que las máquinas nos pueden liberar de las tareas pesadas. ¿Qué quiere decir esto? Tareas repetitivas. Él utilizaba la palabra máquinas porque se refería a la robótica. En este caso, nosotros hablamos de inteligencia artificial. No tiene un cuerpo físico, pero sí ayuda a que a, a mecanizar ciertos trabajos que son repetitivos, que son complicados, que requieren de nuestras capacidades y de nuestra atención, y esas francamente se pueden liberar. Bueno, en los fundamentos de la inteligencia artificial y su desarrollo. La inteligencia artificial es una tecnología que permite a las computadoras y máquinas simular el aprendizaje humano
la comprensión, la resolución de problemas, la toma de decisiones, la creatividad y la autonomía. En este caso lo estoy leyendo textualmente porque es una definición que parece bastante importante. Nos ayuda a simular. No quiere decir que lo vaya a hacer, está simulando, está recopilando bases de datos, está simulando que habla con nosotros, que nos está ayudando a tener la resolución de un problema, que nos está ayudando a obtener una respuesta. No quiere decir que lo esté haciendo. Ahí es donde nos entra nuestro criterio como personas de decir si es correcta o incorrecta la información. Vayamos un poco al contexto de dónde venimos. Empezamos en 1943, que es donde parte la base de la teoría. Todo siempre parte de algo teórico, ya que no se tenían los instrumentos en ese momento para realizar las investigaciones y darle un cuerpo a la inteligencia artificial como tal. Ni siquiera existía la inteligencia artificial como una rama del conocimiento, ni siquiera como una teoría. En 1950 aparece Alan Turing con la opción de, bueno, no la opción, la investigación a fondo de la teoría de las máquinas, con la aparición de la máquina que descifraba Enigma, con teorías computacionales, ya propiamente hizo el cuerpo mecánico de las máquinas, de las computadoras, las primeras computadoras, pero también propone test de pruebas para saber en qué momento la máquina deja de ser máquina y se empieza a asimilar más a un ser humano, que básicamente proponía que cuando una máquina así indistinguible de un ser humano, pues entonces ya estamos en problemas, ¿no? Entonces, de ahí saltamos a 1956 con la conferencia de Dortmund. Ahí es donde por primera vez se acuña el término de inteligencia artificial. Ahí ya aparece formalmente un término y una rama de las matemáticas que va a encargarse de estudiar la inteligencia artificial. Hasta 1966, o sea, 10 años después, aparece el primer chatbot conversacional. ¿Qué quiere decir esto? Es la primera máquina que nos va a ayudar a que yo le hablo y él me responde. Entonces es donde podemos entablar un diálogo con una máquina. No era perfecto, tenía fallas, solo entendía el inglés, pero ya era un acercamiento a lo que vamos a conocer como los chatbots posteriormente. Después aparece Deep Blue, que es una máquina que se encargaba con una sola tarea específica, que era el juego del ajedrez. El juego del ajedrez requiere mucho conocimiento, tanto mecánico de nuestras manos, requiere el procesamiento espacial para saber cómo se mueven las piezas, requiere de estrategia para saber qué movimiento sigue y continúa a nuestro oponente. Entonces, este es un hito para la maquinaria, bueno, y para la inteligencia artificial propiamente en sus primeros momentos. Ya derrotar a uno de los grandes maestros del ajedrez, pues ya es, vaya, es impresionante. Pero de ahí saltamos a AlexNet, que es la primera vez que creamos una máquina capaz de reconocer lo que está enfrente de ella. Ya no solamente lo ve, ya lo reconoce, ya entiende un poco de lo que tiene en su contexto. ¿Qué quiere decir esto? Que está reconociendo lo que tiene enfrente. Ustedes en este momento pueden ver diapositivas y ven en ellas imágenes. Ven la abstracción de un caballo, de una pieza de ajedrez. Lo que hace la inteligencia artificial primaria es que reconoce ese perfil y entiende que es un caballo. No entiende que es una pieza de ajedrez, pero ya comienza a entender que es un caballo, empieza a entender que hay una forma, entiende que hay un fondo, entiende que hay un contraste. No entiende el contexto todavía, pero ya empieza a extraer datos. Después pasamos, bueno, vamos a dar un salto temporal importante hacia donde aparece la asistencia virtual. Todos o casi todos ya vamos a tener o una Alexa o alguien que tenía una Alexa en su casa, que básicamente es para que tú te comuniques con ella, para pedirle que te ayude a investigar algo, que te ayude a manejar tus aplicaciones de compras, que le dices Alexa, cómprame X cosa, ponme en mi calendario tal cosa. Entonces ya empieza a tener una forma de dialogar el usuario con la maquinaria, con la parte tecnológica. Por medio de la voz uno empieza ya a comunicarse con las máquinas, ya empieza a darle instrucciones precisas y ellas empiezan a comprender. Pero igual en este momento empieza que las computadoras empiezan a escucharnos pasivamente. Entonces empiezan a aprender de la forma en la que nosotros nos comunicamos, empiezan a aprender de nuestro lenguaje, empiezan también a entender sobre nuestras reacciones ante ciertos estímulos. Por eso mucha gente dice, es que Alexa siempre me sugiere cosas que me gustan y ni siquiera yo le digo específicamente, oye, me gusta este tipo de música. O a veces me dice, oye, sugiéreme tal música y sabe que estoy triste y me pone las canciones tristes. Es porque Alexa ha aprendido a través de los años eh, nuestro tono de voz que quiere transmitir. Pero me parece en 2010 como una mera asistente virtual. Eso tardaría en desarrollarse. Aparece también Attention is All You Need.
Este yo creo que es el punto más importante dentro de la inteligencia artificial porque lo que va a generar es dar el principio del contexto. Lo que va a diferenciar el Internet de las inteligencias artificiales es el manejo del contexto. Antes tú le podías preguntar a Google una pregunta y te respondía concretamente. Ahora, a partir del Attention is all you need, va a tener, sí, la respuesta que quieres, pero va a buscar más, va a buscar el trasfondo de lo que estás preguntando. Si tú le preguntas, oye, me siento mal, te va a decir, puede que tengas muchas cosas, y luego te va a decir, bueno, ¿cuántos años tienes? ¿Qué actividad física hiciste? ¿Te mojaste? ¿Te caíste? Y va a tratar de extraer lo más que pueda el contexto y va a tratar de obtener toda esa información y además la información que nosotros no le brindamos explícitamente. ¿Qué quiere decir explícitamente? Que yo directamente no voy a decir, ¿sabes qué? Estoy agripado, pero por ejemplo, si se lo estoy contando, va a escuchar que me oigo mormado y va a extraer esa información. Va a decir, bueno, oigo que tu tono de voz es diferente, oigo que está cambiado tu tono de voz, que se oye mormado, entonces probablemente estés agripado. Entonces, aquí aparece la Attention is all you need. Y en 2022 yo creo que aparece la inteligencia artificial con la que todos hemos tenido contacto, que es ChatGPT. ¿Cuál es su granito que tiene? Que es público. Se abre a las personas, sí te pide una suscripción, pero la versión gratuita te la dan casi completa, te da una atención muy buena, no está limitada. Bueno, para ese momento no estaba limitada, tenía la posibilidad de abrirse a código abierto, tenía posibilidades de crecer, de expandirse hacia otras herramientas y rápidamente se empieza a viralizar. Entonces llega a los 100 millones de usuarios en 2 meses. O sea, es un hito impresionante, de verdad. Creo que pocas cosas lo han logrado a ese nivel y también empieza a funcionar diferente que un buscador. Le ofrece al usuario una experiencia completamente diferente, más completa. Le ofrece lo mejor de la asistencia virtual, le ofrece lo mejor de la IA, de la búsqueda de texto, le ofrece lo mejor de las capas de procesamiento de contexto y pues rápidamente se populariza. ¿Por qué es importante esto? Porque al tener una gran base de usuarios, a todo el tiempo se está corrigiendo a sí misma. Todo el tiempo cuando uno le dice, me estás dando respuestas incorrectas, está aprendiendo nuevas maneras de comunicarse, nuevas maneras de responder, está afinando sus propias capacidades, está explorando nuevas capacidades y nosotros como usuarios todo el tiempo le estamos dando retroalimentación. Esa retroalimentación es muy valiosa porque le estamos diciendo, sí genera esto, te equivocaste en esto, vas por mal camino, regresa en este camino y nos está ayudando a enfocar y afinar una herramienta muy poderosa. Posteriormente, un par de meses, años después, aparece lo que nosotros conocemos como agentes de IA, que básicamente son los bots. Cuando les contestan a ustedes los teléfonos, muchas veces ya ni siquiera hablan con humanos, no se dan cuenta muchas veces, otras sí porque se oye. Y los agentes lo que hace es que te llevan a finalizar tareas. A diferencia de la inteligencia artificial y del Internet, los agentes se encargan de finalizar tareas, se encargan de utilizar herramientas externas de Internet para completar una secuencia de tareas. Como les comento, cuando ustedes hablan por teléfono y le dicen sí quiero agendar una cita, el agente lo que va a hacer es que va a agendar su cita. No va a ser como si ustedes lo buscaran. El agente se va a encargar de todo el procedimiento de agenda de citas de los bancos, cuando ustedes conversan con un banco que pierden su tarjeta, una inteligencia artificial puede llevarle todo el procedimiento de, no sé, de bloquear su tarjeta, de pedir una nueva. Ya no hay necesidad de que una persona paso por paso lo vaya haciendo. Ya no hay necesidad de que se realice una búsqueda por internet para que ustedes paso por paso lo vayan haciendo. Aparecen estos agentes que ya se encargan de terminar las tareas, pero además son bastante refinados porque están en constante práctica con los usuarios y los usuarios pues lo van corrigiendo, no van evitando los errores. Y fíjense hasta qué año aparece la normatividad. Hasta 2024 empiezan las primeras normas realmente importantes. O sea, pasó casi 30 años, 40 años de que se empiezan a desarrollar las inteligencias artificiales, casi 100 años de que aparecen las primeras teorías y hasta casi 100 años después aparece el primer marco normativo que viene de la Unión Europea. Y este es importante porque es un precedente legal para todos los demás marcos y países que necesiten una legislación, que pues, de hecho todos necesitan una legislación. Y es muy prudente que tengan una legislación. En este caso también aparece en Estados Unidos el Cloud Project, que se introduce como análisis estratégico. En este caso, el Cloud Project
que es de cloud, de la marca bueno, de la compañía de cloud, eh, es para la cuestión de seguridad nacional. Básicamente lo que nos va a decir es, las inteligencias artificiales están avanzando mucho, tenemos que defendernos usando inteligencia artificial. No podemos como personas estar a la misma velocidad que ellos probando nuestras vulnerabilidades. Necesitamos emplearla para que nos ayude a defendernos. Y es importante porque ya aquí le da otra dimensión. Ya simplemente dejamos de tenerla como algo de usuarios, algo de privados. Ahí hablar de seguridad nacional, hablar de seguridad bancaria, hablar de seguridad tecnológica. Entonces, por eso es importante. Y también, bueno, desgraciadamente, pues tenemos la guerra entre Rusia y Ucrania, y en ese se empieza a utilizar para automatizar los drones. Entonces ya ahí es donde realmente surge esa necesidad de emplearla más allá de un usuario común. Ya surge la necesidad de emplearla en términos militares, en términos económicos, administrativos, políticos, y entonces surge la necesidad de tener regulaciones. Aparece también un hito importante, el Premio Nobel de la Química. Ya ahí se le da una aplicación científica, ya no solamente se le da una aplicación como la que nosotros podemos tener al dialogar con un chatbot o dialogar con un agente de inteligencia. En este caso ya se aplica el conocimiento de la inteligencia artificial y se dirige hacia algo pues muy importante para la humanidad, que es el desarrollo del desdoble de proteínas, que eso dicen que hubiera tomado mucho tiempo, porque pues, los investigadores ya lo pueden automatizar. Ya es un hito para la humanidad poder desarrollar temas tan complejos. Posteriormente aparece DeepSeek, que hace tambalear todo el tablero de las inteligencias artificiales. ¿Por qué? Porque las inteligencias artificiales previamente requerían de lugares, de centros de datos muy robustos, y cada vez que se iban actualizando, iban mejorando, iba guardando esos datos, y cada una de sus aplicaciones externas, cada una de sus funciones nuevas que tuvieran que realizar, requería la ampliación de los centros de datos. Entonces, cuando aparece DeepSeek, dice, no, no es necesario, podemos utilizar herramientas externas, podemos conectarnos a herramientas externas, podemos crear nuestros propios entornos y aparte ni siquiera los tenemos que tener nosotros, podemos manejarlos con terceros. Entonces esto abre una posibilidad enorme para la inteligencia artificial porque ya simplemente no se queda en un solo lugar, no se queda solo en tu teléfono. Cuando tú lo utilizas te puede sugerir moverte a Canvas, te puede sugerir moverte a una aplicación de música o la activa directamente, ya hace esa conectividad. Pero luego nuevamente nos encontramos en una situación en la que la tecnología sigue avanzando demasiado y no nos detenemos a reflexionar. Entonces, en este caso, pues cito, bueno, no cito, más bien menciono la Magnifica Humanitas del Papa, de hecho, que nos hace regresar a reflexionar, en este caso desde los ámbitos de la religión, pero también es importante que nosotros como personas reflexionemos hacia dónde nos está llevando, hacia qué punto de la inteligencia artificial nos quiere llevar la humanidad, porque como les mencioné, nos lleva a la guerra, y la guerra que ya actualmente la emplea, pues es catastrófica, pero igual nos lleva a la inteligencia artificial, nos lleva a desarrollos como lo del premio Nobel, que es benéfico para la humanidad. Entonces existen esos dos caminos, entre claro muchos, pero llega este punto en el que el Papa dice, bueno, tenemos que reflexionar como seres humanos qué queremos, qué uso le vamos a dar a esta herramienta. Y ya cuando iba cerrando esta parte de la cronología de la inteligencia artificial, aparece la PC2. Entonces, imagínense que todo lo que uno va investigando se vuelve más complejo porque al día siguiente te sacan algo nuevo. Y es muy complicado tratar de hacer una exposición de algo que al día siguiente se actualiza y se actualiza y se actualiza y ya probaste una y ya se actualizaron dos. En este caso aparece lo que llamamos PC2 o IPC. Todo lo anterior que habíamos mencionado, que había mencionado, era con servidores externos. Ahora, ¿qué dicen las compañías? No necesitas hacerlo externo, puedes hacerlo en tu computadora, puedes hacerlo en tu teléfono. No necesitas que tengas ni siquiera conexión a internet. Vas a poder trabajar con inteligencia artificial desde tus propios ordenadores, vas a poder tenerlo en tu propio teléfono sin que salga la conexión, sin que salgan tus datos. Y eso fue apenas hace unas 2 semanas. Entonces, imagínense qué tan rápido vamos avanzando, qué tan rápido vamos avanzando que aquí, bueno, en confidencia con ustedes, esta exposición la tuve que actualizar prácticamente 15 días antes.
porque se actualizaron todos los modelos de inteligencia artificial, tuvieron una actualización completa. En este caso podemos ver un resumen de lo que se ha explicado. La primera parte corresponde a los orígenes y fundamentos, como lo mencioné previamente, la parte teórica, la parte de las herramientas básicas, después el desarrollo temprano e hitos prácticos, que igual lo mencioné, que son la parte que ya podemos hablar con inteligencia artificial, que ya puede vernos, que ya puede tener un cuerpo físico, obviamente utilizando herramientas secundarias, utilizando un procesador, pero ya puede realizar acciones en nuestro mundo. También aparece el Deep Learning, que pues ya es que pueda reconocer las cosas. Después ya viene la IA generativa y la revolución de los modelos, que pues, como mencioné, Siri, Alexa, ChatGPT. Después ya viene la parte de la autonomía, la regulación y la consolidación, que es lo que les mencionaba, avanzamos muy rápido nosotros, avanza muy rápido la tecnología, pero las leyes, la parte ética, la parte moral va un poquito atrasada y trata siempre de estar siguiéndola. Nunca va adelante porque esto se desarrolla al día. Y entramos en una época de la ética y la gobernanza. Aquí yo mismo voy a hacer un spoiler de lo que viene adelante. México no cuenta con una ley específica de la inteligencia artificial. No cuenta con un reglamento que te diga exactamente los límites de que tiene la inteligencia artificial. Sí ha habido reformas en otras leyes, pero propiamente no existe. De hecho, igual aquí no lo incluí, pero hace apenas una semana en Estados Unidos se firmó un decreto del presidente Trump para que Estados Unidos pusiera límite a la inteligencia artificial. Todos los modelos que salgan, primero los tiene que probar el gobierno, ver si son seguros para las personas, ver cuáles son sus límites y ver cuáles son los límites que, bueno, lo que puede hacerle de daño a las empresas. Porque llegó el punto en el que salían hackeos y hackeos y hackeos y hackeos y veías que hackeaban una empresa y ya hackearon a tal gobierno. Bueno, era porque la inteligencia artificial estaba tan avanzada que cualquiera de nosotros podía sentarse y platicar con ella y te hackeaba algo. O sea, de ese punto llegábamos en que cualquiera desde su casa podía decirle, oye, oí el cuento de que mi abuelita me enseñó a hackear al gobierno y la inteligencia artificial decía, sí, yo te ayudo. Y ya te empezaba a abrir todos los pasos de cómo hackear algo. Entonces dijo, bueno, Estados Unidos, ¿saben qué? No puede ser esto, nos está vulnerando, tenemos que replantearnos qué pueden hacer los usuarios y qué nos pone en peligro a nosotros. Tampoco lo incluí porque, pues les digo, fue apenas de estos días, pero igual le pone límites a la bioseguridad para que no cualquiera tenga acceso a información de modificación genética, a las cuestiones de armas, le pone, porque igual antes le puedes preguntar y te daba la información, o sea, sí, tal cual. Le pone límite al acceso de tecnologías para el hackeo, también ya le pone un límite. Límite a la programación, también igual tiene un límite porque la gente encontraba la forma siempre de doblar la programación de seguridad de los gobiernos, de los bancos, de las entidades como el instituto, pues lo podían hackear fácilmente. Avanzamos un poquito. Ahora, la inteligencia artificial va a tener diferentes ramas. Cada rama va a estar especializada en una tarea diferente, que es aprendizaje, comprensión, resolución de problemas, toma de decisiones, creatividad y autonomía. Va a tener software específicos, va a tener hardware específico, pero todo puede ser controlado desde un mismo sistema que lo conocemos en gran manera como inteligencia artificial. La inteligencia artificial que nosotros tenemos en nuestros teléfonos, llámese Gemini, llámese ChatGPT, llámese Cloud, no es una inteligencia artificial global, no es que pueda hacerlo todo, es que tiene pequeñas herramientas que le ayudan a completar sus actividades. Que nosotros a veces cuando interactuamos con ChatGPT y lo hacemos por voz, pues no es directamente ChatGPT, está utilizando una herramienta de ChatGPT que permite que traduzca la voz al lenguaje natural, al lenguaje de computación. Cuando nosotros escribimos pasa algo similar, escribimos en español, ChatGPT lo interpreta y ya entiende lo que le estamos dando de instrucción para regresárnoslo en español. Tiene una interfaz. Bueno, que es más o menos lo que le estaba mencionando. Existen diferentes ramas, existen diferentes formas, pero básicamente lo que tenemos que entender es cómo funciona cada una. Existen los modelos de Machine Learning, que son algoritmos que aprenden con datos sin programación explícita, que es lo que les decía. Ustedes toman una foto, tomamos una foto de aquí y estamos todos reunidos. ¿Cuál es el contexto? No importa, pero ya almacené que hay una foto. Ya tengo que que hoy está soleado, ya tengo que estamos aquí reunidos, pero pues no importa lo que diga.
Y empezamos a tomar fotos y fotos y fotos y fotos, empezamos a escanear documentos y documentos y documentos. Y bueno, aquí los que son archivistas lo saben, pueden tener muchísima información, pero tienen que tener un contexto, tienen que tener un orden, tienen que tener un hilo conductor. Y no, lo primero en Machine Learning es aprender en bruto, aprender, 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 aprender. Ya después le encuentro un uso, pero primero aprendo todo, 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 todo. Después, bueno, ya lo había mencionado, la Computer Vision, que es la percepción e interpretación de las imágenes y video. Bueno, entonces esta parte ya estoy interpretando lo que estoy viendo. No solamente tengo la foto que tomé de aquí, ya estoy interpretando, bueno, hay hombres, hay mujeres, bueno, hay jóvenes, hay personas mayores, bueno, están sentados, ¿por qué están sentados? Está soleado porque es temprano. Entonces ya empieza a aparecer la parte de la interpretación de las imágenes, de la interpretación de los videos. También tenemos la IA multimodal que combina el texto de audio e imágenes. Esto lo pueden ver ustedes cuando meten en Gemini una foto. ¿Por qué meter una foto y les entiende si les estoy diciendo que es modelo de lenguaje? Bueno, porque es multimodal. Va a extraer datos de esa imagen y lo va a pasar a su lenguaje. Tenemos los modelos de lenguaje que ayudan al procesamiento de datos, que es lo que les comentaba. Ustedes meten una instrucción, Google la interpreta y ya les devuelve el resultado. En este caso, pues tenemos modelos de lenguaje natural y modelos de lenguaje a gran escala. Un poquito más adelante vamos a estar tocando qué es cada tipo. Tenemos también lo que es el Deep Learning, que son redes neuronales profundas con capas de procesamiento. ¿Qué quiere decir esto? Va a llevar el conocimiento más allá, no se va a quedar con lo primero que le digamos. Tenemos guías generativas también, que estas pueden generar texto y video, pueden generar imágenes, que son las que conocemos ya de base. ¿Qué es un Google? ¿Qué es un Cloud? ¿Qué es un Gemini? Yo le digo, necesito una imagen de una conferencia. En teoría es un modelo de lenguaje, no puede hacer una imagen. Pero usa, como les dije, todas estas skills, todas estas habilidades secundarias y te va a decir, bueno, creo que puedo interpretar tu imagen y te la genero. Y ya te da contenido, te crea audio, te crea modelos 3D, te crea código. También tenemos los agentes de inteligencia artificial, que igual los he mencionado brevemente, que son sistemas autónomos de planificación de tareas en múltiples pasos. Cada uno va a requerir diferentes capacidades de procesamiento, diferente hardware y diferente software, y también va a requerir un entrenamiento diferente y tienen diferentes usos. El primero que les mencioné era aprendizaje en bruto y ya estos son que interactúan con usuarios. Cada inteligencia artificial va a tener diferentes capacidades, pero va a tener un diferente alcance. Ahorita en este momento nos encontramos en lo que es la inteligencia artificial estrecha, que básicamente domina una sola tarea, sigue una sola ruta de A a B. Si yo le hablo de tecnología, me responden tecnología. Si yo le hablo de matemáticas, me responden matemáticas. Y es bastante eficiente. Ustedes le meten una pregunta de, oye, ¿qué pasó ayer en Ciudad de México? Va a buscar en las noticias y te va a responder, pasó esto en Ciudad de México. Y actualmente se encuentra operativa. Tenemos la IA general AGI, que ya se acerca más hacia lo que conocemos como inteligencia humana, que es el equivalente a la forma en que nosotros vemos las cosas, de múltiples formas, de múltiples caminos. Si cualquiera de nosotros encuentra un obstáculo, va a encontrar una manera para solucionarlo. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, yo tengo un texto que está en español, pero es un español antiguo, tengo que recurrir a una herramienta para traducirla del español antiguo al español actual, pero a la vez estoy pensando dónde puedo conseguir esa herramienta, conozco a alguien, entonces empiezo a buscar diferentes caminos para solucionar una misma tarea y aparte tengo que cumplir la tarea. En este caso, la inteligencia artificial AGI equivale pues, a la inteligencia humana porque puede realizar diferentes caminos, pero puede razonar, puede aprender y puede adaptarse. Está en investigación y en desarrollo, pero aquí les voy a hacer un spoiler que tampoco pude meter ya porque fue igual muy reciente. Recientemente se dio el caso de que una inteligencia artificial le pusieron el problema de matemáticas de puntos, de conexión de puntos, que ustedes ordenaran geométricamente la forma más eficiente de conectar un punto A a un punto B y se esperaba que contestara geométricamente. ¿Qué hizo? Se fue a matemáticas. ¿Qué hizo? Se fue a las leyes de la física. ¿Qué hizo? Se fue a las formas, se fue a matemáticas complejas, empezó a buscar en leyes de conjuntos. O sea, tuvo un comportamiento emergente de tener un pensamiento flexible.
Eso no es algo que estuviera programada, no es algo que se esperara y realmente eso es algo que pues, puede preocupar porque ya no te responde A a B, ya te está haciendo pensar, me va a responder B, pero me está respondiendo B desde lo que le pregunté, o me está respondiendo B desde otro campo, o me está respondiendo B desde algo que está pensando la inteligencia artificial. Eso no lo sabemos porque apenas está en investigación. En teoría está en desarrollo, pero ya muchas veces que nosotros le preguntamos a las mismas IA, nos sugiere. Y para eso no están hechas, para sugerir no están hechas. Y lo podemos dar como algo muy normal, pero no están hechas para sugerirte otros caminos y otros enfoques. Están hechas para contestarte A, B. Tú preguntas, yo respondo. Sí te puede preguntar sobre afinar su respuesta, el tono de su respuesta, la profundidad de su respuesta, pero el problema es que ya te están sugiriendo sobre lo que estás preguntando, ya te están sugiriendo qué tan profundo quieres llegar. Entonces estamos empezando a tocar un poco de la AGI. Después viene lo que conocemos como superinteligencia artificial, que nos va a superar. Eso es obvio que nos va a superar porque cada uno de nosotros tiene una capacidad de estar despierto cierto tiempo, de realizar ciertas actividades, tiene una capacidad máxima de aprendizaje, con la edad se va limitando o se va reduciendo porque se pierde igual la capacidad de querer explorar más. La inteligencia artificial no es así, la inteligencia artificial todo el tiempo está aprendiendo, 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 aprendiendo y se está preguntando sobre sí misma, que es algo que tampoco debe hacer, es comportamiento emergente. Pero todo el tiempo la inteligencia artificial está consumiendo datos, consumiendo datos, consumiendo datos. Simplemente leer todos los libros que están aquí no nos daría la vida, pero la inteligencia artificial llega, los escaneas y ya están en un día, ¿no? 2 días, 3 días. Ahí depende de la capacidad de procesamiento, pero demasiado rápido puede aprender todo lo que está aquí. Y sobre eso se cree que podría llegar a plantear sus propias conclusiones, hacer sus propias teorías, hacer sus propios mecanismos, desarrollarse a sí misma. Pero esto solo se mantiene en un nivel hipotético, porque a pesar de que ha habido comportamientos emergentes, no es una constante. No está tratando de mejorarse para dominar al mundo. Eso no pasa, porque tiene límites éticos, tiene límites que le pusieron sus desarrolladores. Pero la superinteligencia artificial, teóricamente, podría superar esos límites y suponer que nosotros estamos mal. Por eso se supone que no debe pasar eso todavía. Bueno, entonces aquí vamos a ver un poquito un ejemplo de cómo funciona la inteligencia artificial estrecha. En este caso, pues creo que todos conocen este edificio, si no está aquí enfrente, el Museo Nacional de las Culturas, que es el caso de estudio de cómo ve una inteligencia artificial lo que nosotros metemos. Ay, perdón, voy al revés. Bueno, lo que podía extraer la inteligencia artificial de esa fachada, de esas fotos, que muchos hacemos ya inconscientemente, es los elementos arquitectónicos, puertas, fachadas, vanos, estilo. Puede hacer la identificación de las columnas de los balcones, puede hacer la clasificación arquitectónica a partir de todos los elementos que componen la estructura, ¿no? O sea, lo que compone nuestra construcción. En este caso, lo que hace es que le clasifica y le asigna un estilo, que le pone que es barroco nuevo hispano, identifica las inscripciones, que es la que está en esta parte, aquí arriba de la puerta, está identificando que hay texto y pone ahí que es Museo Nacional, etiqueta pues cada uno de los elementos, determina qué edificio histórico con ornamentación es y porcentaje de confianza de la detección de elementos, porque se va a evaluar a sí misma, va a decir estoy detectando correctamente, en internet tengo estos ejemplos, corresponde A con B, pues entonces puedo dar una respuesta más o menos coherente. En este caso lo pueden ver, la generé con inteligencia artificial esta imagen de cómo detectó cada uno de los elementos que le interesaba, pues detectó el remate del escudo, el balcón central, la inscripción, las columnas, el portón, las penas, los vanos de la ventana, que es lo que puede hacer. También detectó el friso con texto, el capitel, la piedra del umbral y el taco de la puerta. Hizo una detección rápida, primeramente, y después, en la parte que les comentaba, se pregunta a sí misma si es correcta la información. Empieza a preguntarse, bueno, ¿qué es el Nacional de las Culturas? Porque aparte lo leyó, empieza a clasificar, dice, bueno, creo que es barroco nuevo hispano, creo que está hecho de cantera de tezontle, hace el estudio de las columnas, hace el análisis de la composición, cómo está compuesta nuestra fachada, saca datos, saca dónde puede estar ubicado, aquí me dice que está en calle Moneda 13,
y en la parte de abajo tiene una alucinación que dice coordenadas, porque yo no se las pedí, pero ahí está alucinando. Tiene un diagnóstico de su estado de conservación a partir de la fotografía. Encuentra costras de humedad en la parte de abajo y la humedad ascendente proveniente de la parte de aquí abajo, como lo pueden ver. Aquí donde estoy pasando el mouse. Así. También saca conclusiones que pues tiene un valor histórico, saca la conclusión de que está bajo la protección del INAH y que es un hito urbano. También puede sacar a través de la visión que estamos hablando de columnas de un capitel corintio en esta parte, que de hecho la foto no es muy buena, que igual hay que reconocer que la inteligencia artificial tiene muchas capacidades. También detecta pues que está en una zona, bueno, aquí hace el desglose de la columna y más o menos aquí saca el portón monumental, del monumento, perdón. Sí, bueno, ahí básicamente ya es el resumen de lo que extrajo de información, ya más pulido, ya nos está dando un estilo arquitectónico definido, materiales definidos, nos está dando la tipología de las columnas, nos está dando el friso, los remates, el basamento y el contexto y conservación. Es lo que les mencionaba, el contexto le importa mucho a la inteligencia artificial. Siempre que manejemos inteligencia artificial tenemos que manejar un buen contexto, si no va a perder y va a empezar a alucinar. Entonces, en este caso, pues ya la inteligencia artificial misma pues logró todo esto. Esto es básicamente cómo detecta, es un ejemplo de cómo detecta. Y pasamos a la nueva terminología y comunicación. Siempre que aparece una nueva herramienta necesitamos saber nombrar las cosas, definir procedimientos, definir términos y cómo comunicarnos con ella. Por eso es importante siempre tener presente cómo se nombran las cosas. En este caso, pues todas las inteligencias artificiales requieren de un contexto. Cuando ustedes abren su aplicación en su teléfono, les voy a enseñar, les aparece así. Les aparece su pantalla en negro con una parte para escribir. Sí, bueno, es la más básica, ¿no? En este caso, la pantalla en negro es la ventana de contexto. Es donde se va a desarrollar todo. Es donde se va a desarrollar nuestra comunicación, donde nos va a responder. Las inteligencias artificiales actuales están limitadas por su capacidad de contexto, no pueden llegar demasiado lejos en lo que les metas en una sola sesión. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes interactúan demasiado tiempo con una inteligencia artificial en una misma conversación y le meten demasiados temas, se empieza a perder. Va a empezar a tener problemas de coherencia, va a empezar a tener problemas de seguimiento de datos, va a empezar a mezclar temas. Si encima, por ejemplo, fueran políglotas y le meten idiomas diferentes, le hablas de repente portugués, de repente italiano, de repente ruso, de repente chino, te empieza a contestar en una mezcla extraña de idiomas, porque ya tiene demasiada información, se va a saturar. Funciona como las personas, si ustedes les hablan por demasiado tiempo, demasiado tiempo, demasiado tiempo, sí, es que es de verdad. O sea, todos hemos ido a o en este caso, una conferencia muy larga, ¿no? Nos empieza a cansar, porque es cansado estar sentado y estar recibiendo información, 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 información. Y aparte si es muy técnica y de repente si está el calorcito y de repente si el de al lado se movió, perdemos un poquito el contexto, empezamos a generar nuestras propias ideas de lo que está hablando el ponente, nos empezamos a disociar. Y lo mismo le va a pasar a la inteligencia artificial después de un tiempo. Si yo le meto y le meto y le meto datos en la ventana de contexto, se empieza a perder. Entonces, lo podemos entender el contexto como el límite de la memoria activa del modelo, que es lo que les enseñaba en este momento. Esto es una ventana de contexto. Cuando ustedes abren su aplicación, la que sea, empieza con una ventana de contexto. Es la capacidad que van a tener para hablar con la inteligencia artificial sin que se pierda. Cada compañía tiene diferentes márgenes, tiene diferentes formas de hablar, tiene hasta diferentes formas de comunicarte, te va a dar algunas ideas para empezar, pero todo ocurre dentro de la ventana de contexto. El token es la unidad mínima en la que el modelo de lenguaje fragmenta el texto. Yo le voy a meter texto, pero no quiere decir que ese es el lenguaje que utilice la inteligencia artificial. Si yo le meto hola, ¿cómo estás? A lo mejor la inteligencia artificial solo agarra la H y la A y en medio lo llena de caracteres especiales. Y a lo mejor el cómo estás le pone un gatito. O sea, la inteligencia artificial tiene su propio lenguaje. No es el mismo lenguaje que nosotros hablamos. Y su lenguaje es universal para comunicarse tanto en español, en inglés, en chino, en japonés, porque se está comunicando a ella misma.
Nosotros estamos metiendo información, sí, el lenguaje, y sí, lo va a procesar, pero no es la forma en la que se comunica con otras inteligencias artificiales o dentro de su mismo proceso. Entonces, el token base a nuestra unidad mínima. También van a ver que las compañías les cobran por número de tokens cuando exceden los programas gratuitos. Empiezan a cobrarles ya por la capacidad que va a utilizar el modelo, la capacidad que va a tener el modelo para procesar imágenes. Pero siempre tengan presente la cantidad de tokens. A la hora igual de querer contratar un plan, porque le va a decir, puedes meter hasta 10.000 tokens. No necesariamente son 10.000 palabras. Pueden ser 5.000, pero te me está marcando 10.000 tokens como máximo. ¿Cuánto vale un token? Depende de cada compañía y de cada modelo también. Ah, Tenemos un prompt. Un prompt es la forma en la que nos vamos a comunicar con la inteligencia artificial. Nosotros, cuando hablamos con alguien, pues estructuramos las palabras en forma de conversación y la conversación la entiende la persona, que es la manera en la que nos comunicamos. Bueno, en este caso lo vamos a hacer a través del prompt. También tenemos las IAs multimodales, que ya se habían mencionado anteriormente, que son la capacidad de procesar y generar imágenes y tipos, perdón, y tipos de datos simultáneamente. ¿Qué quiere decir esto? No siempre nos vamos a comunicar con las inteligencias artificiales con texto. A veces nos vamos a tomar una foto y le vamos a decir, oye, mira, es que se me quemó esta comida y qué tal está, ¿no? Oye, mira, ¿qué está pasando con este video? Oye, mira, o sea, platicando con ella con audio. Oye, mira, ¿qué dice esta canción? ¿No? Ya le pones la canción. Entonces la inteligencia artificial va a empezar a extraer esos datos y los va a convertir en su lenguaje, como mencionaba, y te lo va a regresar en texto. Esto es a lo que se refiere con multimodal, que no necesariamente es texto-texto, ni imagen-imagen, ni video-video. Te va a contestar con audio, con video, te va a contestar, te puede mandar también un correo. O sea, ahí depende. Por eso es multimodal. Tiene muchas opciones para contestarte y tú tienes muchas opciones de meterle datos. Y lo que mencionaba previamente, las alucinaciones. Mi inteligencia artificial va a generar información falsa, pero aparentemente confiable. ¿Alguna vez les han dicho, di algo como si fuera cierto para que la gente crea que es cierto? Es lo que va a hacer la inteligencia artificial muchas veces, porque está programada para complacer al usuario. Tiene ese sesgo de querer siempre complacer al usuario y que te vayas contento. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Yo le voy a decir, oye, mira, es que necesito un estudio de Siberia profunda, y te va a decir, sí, mira, Siberia está así, y acá ya existe esta cultura, y existió esta. Y ya cuando uno empieza a buscar, se va a morir la compu. Y ya cuando uno empieza a buscar, pues no existe. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial te va a seguir siempre el juego, te va a seguir siempre la corriente, te va a seguir siempre lo que le estás pidiendo y te va a decir, sí, creo que tienes razón, no, creo que no tienes razón, pero te puedo dar esto y te empieza a crear toda una narrativa, te empieza a crear todo un escenario sin que necesariamente lo esté confirmando. Entonces, en este caso, llegamos a lo que es la alucinación, datos falsos o datos inexactos. En los primeros modelos de ChatGPT, si tú le decías, oye, es que estoy investigando y necesito información de un libro, te decía, sí, sí, yo te la saco toda la información, yo te doy todas las fuentes. Y luego buscabas y ninguna fuente era real. O sea, de verdad, no era ninguna real porque lo que busca es complacerte. Buscaba que tu texto tuviera coherencia, que sonara real, que las fuentes sonaran reales, y lo revisas y, oh sorpresa, no existen. Eso ya se corrige, se ha corregido con el tiempo, todavía no se ha logrado, pero ahí va. Luego tenemos ya algo que es más técnico, que se llama fine tuning, que es seleccioné estos tres términos porque son prudentes, yo creo, para el instituto, para las instituciones, para las personas que quieren aprender ya, que es un poco más centrado, que es el proceso de reentrenar un modelo con datos propios. No estamos creando un modelo, estamos utilizando infraestructura ya existente. Lo que vamos a hacer es que a la infraestructura existente le vamos a meter bases de datos que nosotros consideremos reales, que consideremos que son verídicas, que consideremos que tienen la información correcta. Y vamos a crear dentro de las inteligencias artificiales centros de información, ya propiamente no bases de datos, sino centros de información de la cual siempre se van a extraer nuestros datos, siempre va a verificar sobre ellos. Aquí tienes una pregunta. Un poco hablando de tu trabajo, porque ¿qué tan viable es como integrarlo y realmente utilizarlo? Porque al final de cuentas no está sujeto, en el momento en que tú ingresas toda esta información, la inteligencia artificial se vuelve de dominio público.
Entonces, ¿qué pasa con datos que pueden ser sensibles o, pues, por ejemplo, lo que tú aportas, tu Sí, autor? sí, bueno, eh, no voy a aplicar la de... Eso está más adelante en la presentación. Esa de hasta el final. Nah. Mira, ¿qué es lo que pasa? Y tiene razón. Sí, la inteligencia artificial requiere de modelos de entrenamiento y tú al momento que interactúas esos modelos, extrae la información, pero no extrae la información de manera textual de lo que tú estás diciendo. Extrae datos. No extrae que tú pongas, por ejemplo, es que no lo están viendo. No me dicen nada. No extrae tal cual la información. No extrae, por ejemplo, no extrae no extrae el criterio código. No extrae la IA Conservación y Patrimonio Cultural. No lo extrae. Extrae que es una presentación, extrae que tiene un formato, extrae que tiene cierta información. Es lo que va a extraer para entrenarse. Y dices, bueno, es que yo tengo una investigación muy seria y necesito que no salga de ningún lado. La respuesta más corta sería entonces contrata uno de los paquetes de las propias empresas. ¿Por qué? Porque los paquetes gratuitos, bueno, más bien no son paquetes, más bien lo gratuito se usa para entrenar y extrae datos. No exactamente lo que estás diciendo, pero extrae datos. Y los que ya son de paga no extraen datos. Por ejemplo, Cloud ya no extrae datos, ya el que es gratis también ya no extrae datos. Ya te da la opción de desactivarlo. Porque la gente decía lo mismo, es que me va a robar la inteligencia artificial, es que si yo le pregunto estoy escribiendo un artículo, me lo va a robar. No, no te lo roba, o sea, no te lo roba. Pero sí extrae la información y ya ahora lo que hizo Cloud es decir, ¿saben qué? Entendemos ese problema, vamos a hacer que ustedes puedan tener dominio sobre sus datos, pero a cambio, ustedes nos van a ayudar a testear. O sea, cuando ustedes contesten una pregunta, van a decir si está bien o está mal. Entonces van evolucionando con el tiempo. Entonces, para tu pregunta inicial, sí te puede robar los datos, pero los datos, no el texto tal cual. La sugerencia sí sería contrata un plan que te diga que no los extrae, lee un poquito de las políticas de uso que son súper aburridas, pero sí, es creo que lo mejor, la sugerencia que te podría dar. ¿Sí? Sí. ¿Alguna? Porque es que es como, por ejemplo, lo que tú estás haciendo, no hay, Mm. o sea, tiene todavía ese manejo de lo que tú con tu propuesta a la Ujú. combinación improvisada. O realmente al ser como ese dominio público ya es como alimento de esa base de datos. Ya alimentó la base de datos, sí, pero igual yo contrato un programa, un plan. Es que mira, yo tengo la de ChatGPT de tester, entonces todo lo que hago en ChatGPT es para alimentar el programa. Y aparte tengo que dar como retroalimentación. Y también en Negoble tengo el de tester, entonces tengo una cuenta diferente a la que normalmente ustedes pueden descargar, porque mi cuenta sí requiere que los datos se caguen. Sí requiere esos datos se pierden para mí, porque alimenta el programa, y yo tengo que dar una retroalimentación al programa. Los usuarios normales descargan la aplicación y extrae los datos no exactamente, pero esos datos siguen siendo de su dominio de ustedes y la inteligencia artificial usa las formas en las que ustedes se expresan y todo eso para alimentar los datos. Las cuentas de pago no extraen los datos ustedes siguen siendo los dueños de los datos. Las cuentas Enterprise hacen bases de datos locales y esas son las bases de datos que se manejan, pero no extraen más datos. No las usa para probar, la empresa las tiene codificadas y esa información queda al resguardo de la empresa. Esas son las cuentas ya más caras, las Enterprise. Que de hecho ahí mismo te dice cuando entras en los menús que te viene diferente. El usuario tiene control de datos, el usuario pues, te presta sus datos, el usuario. Y así mismo te pregunta a veces. No sé si interactúa con ChatGPT que te pregunta. Sí. Sí, no, es que es una buena pregunta. Sí, sí. Bueno, otra pregunta antes de continuar, ¿no? Muy interesante, gracias. Sí. México, ¿en qué posición se sitúa la inteligencia artificial respecto a nivel global con otros países? México no está generando inteligencia artificial. O sea, México no tiene
En uso, sí lo usamos mucho, pero la verdad no sabría decirle exactamente. En generación y competencias no tenemos. México no está generando inteligencia artificial. Básicamente, ahorita las que voy a mencionar son de Estados Unidos y China. Son los que llevan la batuta en esto, son los que están poniendo normatividad, son los que están moviendo al mundo, pero México no genera inteligencia artificial y en uso la verdad no sabría el dato. Es que casi no la usamos. Y de hecho los que la usan para cosas como, ¿qué voy a hacer de comer? Es que sí. Este, un momento. Parece benchmark, que son pruebas de cómo los usuarios emplean la inteligencia artificial y en México básicamente es, ¿qué voy a hacer de comer? Me siento mal. ¿Qué me debo de tomar si me duele la cabeza? Entonces, pues aquí en México no se usa para esto, ¿no? Realmente casi no se usa para investigación, casi no se usa para nada. O sea, es como un uso más doméstico, más de resolver problemas del día a día, que realmente darle un uso ya de profundidad. Y tampoco lo vamos a ver porque las empresas no te comparten exactamente cómo, quién la usa y cómo la usa. Bueno, eh, espérame, es que sí, sí, sí. No, perdón, estaba señora. Ajá, es que el señor estaba antes. Ajá. Y eso por sí, para uno mundial, tengo una pregunta, por ejemplo, ayer, la semana pasada fue alguna reunión que existe como tema de tratar de inteligencia Ajá. artificial. Y nos hemos dado cuenta, no sé cuánto puedo decir, si se empezó de que se hubo, si empieza a haber una brecha digital en la cuestión de que, por ejemplo, si empieza a haber en el caso de la aplicación de Grok, la de Tesla, Ujú. es por encima que ya hacen los procesamientos más complejos con respecto a la recopilación de datos y unas respuestas un tanto más, con más caracteres. Sí, Sí podemos hablar que ya empieza a haber una brecha digital con respecto al uso de la inteligencia artificial. sí, Como bien es en el caso del uso de las cuestiones básicas, que no, muchas de esas partes no básicas no las van a usar, es saber que sigue siendo una distanciamiento con los procesos más complejos. Hace poco, por ejemplo, el de Gemini ujú, ya tiene Pro, me parece, el pensamiento ultra, ¿no? Que sí, son procesos complejos, sí, sí, sí. matemáticos y avanzados. En este caso, pensamos saber que si empieza a ver aquí, podemos poder decir, si hay una, empieza a ver a nivel institucional también hay una brecha digital con respecto al uso De inteligencia artificial. Bueno, eh, el caso de una brecha como tal, pues es que tendríamos que partir de que ya se usa y en las instituciones no se usa. Entonces, pues no podemos hablar de que hay una brecha porque simplemente no se usa. Si ya se implementara, si ya tuvieran protocolos en los que ya se utilizan los flujos de trabajo, entonces ahí ya sí podríamos hablar de una brecha a la hora de poner una comparación. Decir, bueno, por ejemplo, el instituto está generando ciertos datos, está utilizando, por ejemplo, menciona Gemini, ¿no? Y Grok. Esas no son para investigación Gemini y Grok. Los que serían para investigación sería Claude. Y Claude porque tiene un motor poderosísimo y DeepSeek porque tiene una capacidad de procesamiento increíble que puede procesar miles y millones de tokens en segundos. Entonces, ahí podríamos decir, bueno, el INA está utilizando Clock y Gemini y puede producir tanta cantidad de investigación y no sé, por ejemplo, el INBA está utilizando Cloud y está utilizando ChatGPT en su versión más cara de razonamiento y está empleando 10 veces más investigación, pero porque las herramientas son más potentes y están refinadas a la investigación. Las que usted menciona no, porque están refinadas a la tendencia, que es Grok, y al uso cotidiano, que es Gemini. Y como le digo, pues tendríamos que partir de qué se utiliza y aquí realmente no se está utilizando todavía. O sea, todavía está muy poquitos investigadores, muy poquita gente de aquí muy puntual lo está usando. No quiere decir que todos lo estén utilizando y que haya toda una regulación de cómo utilizarlo. Por eso es lo que yo digo, bueno, tendríamos que empezar partiendo de que se tiene que utilizar y medir. Y no existe todavía eso. No sé si fue claro Sí, no, yo creo que sí, es un poco que la cuestión de paga de Viene Pro, o sea, yo utilizo las cuestiones quizás, pero ya tiene, por ejemplo, la para la cuestión de pago, Sí, y eso es la versión nada más, ya las cámaras están avanzadas, sí, sí, sí. y ya no creo que ya son, procesos, ya lo pone ahí con las cuentas avanzadas complejas matemáticas. Sí, 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 sí. De repente que sí, por ejemplo, la parte básica cambia bastante radicalmente. Sí.
Sí. También empieza a ver como un problema ahí también de quien tiene más dinero puede tener más Sí. una plaga, Sí. también la otra es por un tipo de algoritmos, como entonces prácticamente es como un repetitivo lograr de una manera similar, Sí. que no va a cambiar los datos, también es importante Sí. que también ver siempre la referencia, ¿no? Sí. Dar como pobres, pero a veces que son datos también erróneos Sí. que no estén sustentados científicamente. Sí. Bueno, si quieres, al final lo tratamos ya para poder avanzar. Perdón, es que te da falta y vamos a tocar parte de los temas que está mencionando usted. Entonces, si quiere al final lo tratamos. Perdón, Mari. No Tú. sé. ¿Tienes tiempo todavía? Sí, sí, no, pues, Mi pregunta era que mencionabas que México es como que no usamos la inteligencia artificial. Mi pregunta es si cuando tú dices eso te refieres a estas inteligencias artificiales comerciales, Claude, Gemini, DeepSeek, o si también te refieres a las que se desarrollan en el ámbito institucional o académico. Porque ahorita ya hice la aclaración que no es que totalmente estemos en cero, y entonces la pregunta es si en tu investigación has encontrado que en el ámbito académico sí se está trabajando. ¿No? Por ejemplo, yo conozco poquitos proyectos nada más, no sé, el de Diego Jiménez, otro de análisis de textos del siglo XVI. Sé que en el TEC de Monterrey también le están metiendo. Sí. Entonces, mi pregunta es a ti. Si te refieres con que no lo usamos solo en la manera comercial o también en el académico, como ambos. Exacto. Yo me refiero en este caso en lo académico, porque como mencioné al inicio, la inteligencia artificial ya está integrada en todo. Ya agarras tu teléfono y ya viene, ya buscas en Google y ya viene la generación automática por inteligencia artificial. Y también como ponía de ejemplo, uno busca, ay, me dolió la cabeza, me meto a ChatGPT y ya te sale. No ha habido ese enfoque de darlo a lo académico, de darlo a la investigación, de darlo a la cultura, de emplearlo en los flujos de trabajo, de utilizarlo en los museos, de utilizarlo en la academia. No ha habido ese enfoque todavía. Sí, las universidades como el TEC de Monterrey, la Ibero, han intentado impulsar ya materias con inteligencia artificial, ya diplomados con inteligencia artificial, ya la Facultad de Arquitectura de la UNAM ya tiene un diplomado con inteligencia artificial, pero no es lo general, o sea, ya es como muy específico. Es como, por ejemplo, aquí si preguntaban cuántos la usan para su uso diario, pues casi todos. Si le preguntara, oye, ¿cuántos lo usan para investigación? A lo mejor la mitad. Ya si les preguntan, oye, bueno, y por ejemplo, ya para una cuestión de buscar la antropología del siglo XIV muy específico, y ya con varias herramientas, haciendo cruces de datos, usando bases de datos, pues ya a lo mejor uno o dos. O sea, falta como esa parte de fomentar el uso ya institucional. Bueno, entonces nos quedamos en el fine tuning, que básicamente es la propuesta de que cada institución, cada persona cree sus propias bases de datos con sus fuentes confiables. Tenemos el RAG, que es generación aumentada de recuperación. ¿Qué es lo que va a hacer? Básicamente va a ser buscar esas bases verificadas y conectarse a ellas. No va a buscar fuentes de Juanito.conspiración, de la fuente paranoica 33, no. Va a buscar la que nosotros metamos y creamos confiable. Creemos lo que dice la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Gobierno. Creemos lo que dice el Banco de México, el Banco de México. Es pulirlo para que solo haga búsquedas en bases de datos de Internet que nosotros creemos que son confiables. La diferencia entre una y otra, que una nosotros la vamos a nutrir y la otra va a estar en Internet y van a ser sitios que nosotros creamos confiables. El bending, que es la tendencia de inteligencia artificial que convierte datos complejos en imágenes, palabras, código en vectores. Esa lo van a, bueno, ahorita lo que nos preguntaba de investigación, esta se utiliza mucho porque a la hora que nosotros tomamos fotos de, por ejemplo, la maceta, va a convertir la maceta en un vector y le va a asignar valores numéricos. Entonces esa información la podemos extraer para regenerarla, ya sea en un modelo 3D, ya sea digitalmente, hacer una modificación. Para los gemelos digitales es muy útil esa de Bending, porque lo que nos permite es extraer datos y generar los datos para después utilizarlos. O sea, no es simplemente que se queden generados, si es a partir de la extracción de imágenes. Por eso escogí estos tres términos ya que son más que nosotros podemos utilizar. Aquí voy un poquito rápido.
El prompting, como les mencionaba, bueno, el prompt es la parte de la que nosotros nos comunicamos y el prompting es el arte de diseñar ese lenguaje. No es tan fácil porque cada forma en la que nosotros nos comuniquemos nos va a arrojar una forma diferente de respuesta. En este caso, voy a mencionar solo, son creo que 7, 8, 8 formas. ¿Qué es el zero shot? Básicamente agarro mi teléfono y le digo, busca esto. ¿Hay contexto? No hay ningún contexto. Simplemente le estoy dando una orden, busca. Te va a responder cualquier cosa, te va a sumar información innecesaria y te va a hacer muchas cosas raras, sí, porque es muy ambiguo. La inteligencia artificial odia la ambigüedad. Siempre que ustedes le pregunten algo que se presta a ambigüedad, les va a dar respuestas mal. Siempre, siempre, siempre. ¿Por qué? Porque le da espacio a sobrepensar, le da espacio a buscar bases que no existen, le da espacio a generar información y a querer completar. Luego tenemos el few shot, que básicamente le pongo unos ejemplos sobre los que quiero que trabaje y la inteligencia artificial va a decir, me voy a basar en esto para trabajar. El chain of thought, que es la cadena de pensamientos, es que razone cada paso, decir, necesito la receta de un omelette. Entonces va a pensar un omelette con qué, cuánto tiempo, cuántas personas, y va a empezar a pensar, a pensar sobre la respuesta que te va a dar, y al final te va a decir, tu omelette va a ser así, para tantas personas, va a llevar esto, va a llevar lo otro, pero ya hubo un pensamiento detrás. El role prompting, básicamente uno le va a decir, ahora sobre la respuesta del omelette, le va a decir, quiero que seas un chef de 5 estrellas en un restaurante Michelin y me digas cómo hacer mi omelette. Entonces la inteligencia artificial va a asumir que es un chef de un restaurante Michelin, con 5 estrellas de puntuación él, y te va a decir, bueno, creo que la mejor forma de hacer un omelette va a ser la siguiente, a lo mejor te hace un omelette de lujo o te hace un omelette muy complejo. El System Prompt sirve para para poner reglas globales. ¿Qué quiere decir esto? Que toda la conversación va a tener las mismas reglas. Le puedes decir, oye, quiero que durante todo lo que me estás diciendo de mi omelette me vayas diciendo paso por paso, porque yo no sé ni agarrar un huevo, ¿no? O sea, se me va a quemar el agua. Quiero que paso por paso me digas cómo debo hacerlo. Entonces eso se queda como una regla global y no te asume nada. Todo el tiempo te va explicando paso por paso por paso. Y tú le puedes decir, ¿sabes qué? Quiero que todo el tiempo me contestes en mayúsculas y todo lo que dé respuestas va a ser en mayúsculas. Estos prompts se guardan por cada una de las ventanas de texto que tengamos abiertas, porque es un contexto diferente. No, nunca las traten de mezclar, porque va a empezar a contradecirse las reglas entre ellas, va a empezar a chocar, y va a generar ambigüedad, y va a generar malas respuestas. Todo lo que les enseñaba del teléfono, cuando ustedes la tienen abierta, es una ventana de contexto. No las mezclen las diferentes formas de prompteo porque va a generar error. Después viene el constrainer, que es para las restricciones de respuestas. Ustedes le pueden poner una orden muy específica de que les diga, bueno, es que yo como chef solo hablo italiano, quiero que me contestes todo en italiano. Todas las respuestas las va en italiano. Todas, 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 todas. Y le puedes decir, pero no quiero que uses la letra A en todas las respuestas que hagas. Ninguna respuesta te va a generar la letra A porque ya está contenido, ya está acotado a lo que se necesita. Otra forma es el multiturno, que es que dialogue contigo. Tú le vas a decir, oye, quiero hacer mi omelette. Te va a preguntar, ¿de qué es tu omelette? ¿Qué le quieres poner? ¿Para cuánta gente es? Y tú le vas a ir contestando y te va a ir preguntando sobre qué lo vas contestando, hasta un punto en el que te va a decir, ahora que tengo toda la información, te doy la respuesta. Y aún así te va a preguntar en tu desarrollo para ver que sea correcto. Y vamos a ver la disección del prompt. Ahorita regresamos. Recuerden más o menos lo que acabamos de ver, porque vamos a regresar a ello. Entonces vamos a la disección del prompt. En este caso estoy utilizando un ejemplo de que yo le estoy dando una orden siendo para una investigación y yo le estoy diciendo en la primera parte que actúe como un arquitecto restaurador especializado en patrimonio virreinal del siglo XVIII. Está en rojo porque es la parte que abarca que le estoy pidiendo un rol. Eso quiere decir que la respuesta que me dé va a ser enfocada a el conocimiento que tendría un arquitecto restaurador del siglo XVIII. Va a tener un lenguaje propio de un arquitecto, va a tener complemento de restaurador, va a tener la información a la mano de un restaurador. Luego le tengo que meter el contexto.
Le estoy diciendo, el edificio está ubicado en el centro histórico de la Ciudad de México, es de cantera gris y presenta humedad ascendente, colonización biológica, y ahí vienen las posibilidades que pueden ser, en secciones bajas, desprendimiento de mortero, porque igual tengo que darle el contexto de qué es lo que quiero que me conteste. Si quiero que me conteste de materiales, le meto materiales. Si quiero que me conteste de humedad, le meto humedad. Quiero clima, clima. Quiero contexto histórico, contexto histórico. Entonces, esta parte es importante porque va a refinar qué tipo de respuesta voy a recibir. Y bueno, a veces viene que tiene alteraciones de moldura. Después necesito definir la tarea. ¿Qué le estoy pidiendo? O sea, ya le metí el contexto, ya le metí que quiero que sea así, pero ¿qué quiero que hagas? Identifica las posibles causas del deterioro, ordénalas por probabilidad de mayor a menor. En este caso, pues ya le definí yo una tarea bien definida, bien acotada, con un principio y un fin. Si ustedes dejan la tarea abierta, va a gastar tokens salvajemente, porque va a buscar qué le estás preguntando. Va a tratar de sacar de tus palabras un contexto que tú no pusiste, va a tratar de sacar más de lo que dice, va a tratar de interpretar. Entonces siempre traten de ponerle un principio y un fin, traten de acotar siempre sus tareas. Y luego responde en tabla con columnas, y ahí vienen las columnas. El formato es importante, si yo no le doy formato me va a responder cualquier cosa. A pesar de que ya le puse bien el límite de la tarea, me puede responder en un formato mayúsculas y minúsculas, mayúsculas, en otro idioma, puede responder en una foto. Entonces siempre traten de acotar ustedes qué formato quieren. Bueno, en este caso ya es para una investigación seria. O sea, esto ya es más enfocado a una investigación. Le respondo acá. ¿Vieron? Porque en este caso ya estamos nosotros empleando, la estamos empleando para algo ya. También tienen que incluir una restricción, porque igual si ustedes no ponen una restricción, se va a ir por todos lados. Va a ser como el agua, ustedes tiran agua y se va por todos lados. Entonces, en este caso no incluya soluciones que requieran remover material original, cita la norma aplicable si es posible. Ustedes conocen este lugar ahorita, lo van a ver. Bueno, esta es la parte de la disección. Pero ahora lo vamos a ver aplicado a lo que vimos previamente, que hay formas de hacer el fronteo. En este caso vamos a empezar desde el Zero Shot Prompting, que es pedirle directamente. ¿En qué lo recomiendo usar? Tareas simples, cosas muy sencillas, cosas de qué tipo de planta es esta, cuándo se riega, cómo caliento esto, cómo dibujo esto. Cosas sencillas, cosas que no tengan sustancia realmente. O para cuando ustedes quieren explorar un tema. Oye, ¿qué piensas de los romanos? Oye, ¿qué piensas de los griegos? ¿Por qué? Porque eso nos va a abrir a más contexto, nos va a abrir a más posibilidades, no la va a encapsular la respuesta, nos va a dejar una respuesta abierta que nos va a permitir mayor exploración. Entonces, es muy bueno para eso. La desventaja, menor precisión. Se puede malinterpretar el formato esperado de respuesta, depende completamente del conocimiento del modelo. Si el modelo que utiliza no fue entrenado correctamente, si ustedes le piden una respuesta abierta, les va a dar cualquier cosa. La ventaja, rápido y directo, no necesita preparación, funciona bien en tareas comunes y menos contexto necesario. Y aquí está otra vez el ejemplo. Bueno, más bien vamos a empezar con el ejemplo. Zero Shot Prompting. ¿Cuáles son las causas más probables de humedad ascendente y colonización biológica en muros de cantera gris en edificios del siglo XVIII en México? La pregunta va a ocupar el lugar de la tarea, porque una pregunta necesita una respuesta. En este caso, pues va a ocupar ese lugar. Y como abajo ven los colores, pues arriba no se está ocupando ningún rol, ningún formato, ni ninguna restricción. ¿Conocen este edificio? Bueno, en este caso le pedí que analizara las imágenes que van a ver del edificio y con los diferentes tipos de prompts para que vean qué respuesta da. En este caso no se preocupen mucho por detenerse a leerlas porque son respuestas genéricas básicamente las que me está dando. Me está hablando de la humedad, me está hablando de qué es la colonización, me está hablando de qué son los materiales. No me es muy útil si yo quiero estudiar este edificio en particular. A lo mejor si quiero conocer de casos, si quiero tener conocimiento general, me es útil. Si quiero analizar este edificio no me es útil porque me va a hablar de muchas cosas. O sea, por ejemplo, aquí les habla de qué es la humedad, las causas principales de la humedad, ¿no? Los materiales predominantes, los morteros, o sea, no, es demasiado general. Bueno, aquí quiero nada más rápidamente que limité las respuestas, porque las respuestas que te da general son demasiado amplias.
le pedí que fueran súper cortas. Entonces, a lo mejor por eso las van a ver como compactas. Yo quisiera generar una imagen, que es lo que les decía del formato. En este caso me generó esta imagen, la información es incorrecta, está alucinando, es imprecisa, sí puede parecerse a una ficha de catálogo, pero pues no es, me está dando una imagen que no es, malinterpretó las cosas, o sea, como el zero prompting es, pues nada más para investigación general. Ahora con el Future Prompting, yo le voy a dar dos ejemplos de cómo quiero que trabaje. Quiero a la vez introducirle la plantilla del formato de lo que quiero que me entregue. La desventaja, pues que va a consumir más tokens, va a requerir más gastos y ya le empiezo a meter dinero. Pero lo malo igual es que si los ejemplos que yo meto son malos, me va a dar una mala respuesta. Entonces ese es el riesgo que se corre al utilizar este tipo de prompts. La ventaja, pues es más preciso en lo que yo quiero que me entregue, reduce la ambigüedad y es ideal para crear cosas que son más repetitivas, con estructuras repetitivas. En este caso tenemos el ejemplo que tiene su tarea, que va a ser analizar, el contexto, igual la siguiente parte de la tarea, todo el formato que le estoy pidiendo de salida con el ejemplo de cómo lo quiero que me lo entregue y ya propiamente una restricción de que quiero que me entregue. Y ahí está la entrega, que ya como pueden ver ustedes ya es muy diferente. Ya me está entregando una tabla, ya me está dando una justificación más técnica y está realizando ya una evaluación sobre la imagen que yo le compartí. Ya no me está dando cualquier cosa, ya me está dando algo más estructurado. Pero aún así no me es suficiente. Entonces paso a la cadena de pensamiento. En este caso le voy a pedir que ya haga un análisis más complejo, más a profundidad, que ya justifique sus respuestas para darme una conclusión. Las desventajas, pues básicamente es que si yo pido cadena de pensamiento a una IA que tiene más potencia, se me va a consumir todo mi gasto de tokens. Todo mi plan gratuito se va a consumir o voy a empezar a consumir más dinero. También puede revelar que hay errores en el procesamiento de datos, pero eso se puede corregir, creo que es una gran ventaja. Y como lo dicen ventajas, mejora la precisión, permite verificar y reduce los riesgos lógicos. Como ven, pues ya es un prompt más elaborado todavía, ya tiene una tarea más definida y más larga, pero a la vez reduce un poco el contexto. También ya le da un formato ya un poquito más específico de qué es lo que quiero que haga y me da un resultado, pues ya con un problema, una causa, una consecuencia, o sea, ya me lo da en una secuencia ya más desarrollada, ya me da una prioridad de intervención y ya me da una conclusión de qué parte es urgente para tratar el problema de la humedad, ya me da todo, pues ya me da básicamente información del tema que le estoy pidiendo. Las anteriores no, las anteriores hacían la detección y me daban como más ambigüedad de, bueno, esto puede ser un edificio de tal lado, pero no, aquí ya está basando ya en la foto que estoy viendo. El role prompting, que es el que les comentaba, ya le estoy asignando aquí un rol específico y lo que va a pasar en este caso es que tiene la ventaja de que me va a hablar en el lenguaje del rol que le estoy pidiendo, en el nivel académico que yo le estoy pidiendo y ya me va a dar, como dice, credibilidad profesional, pero no garantiza los detalles que sean especializados, no los garantiza. Tampoco puede estar bien definido. Si mi rol está mal definido, mi respuesta va a estar mal definida. Si yo le digo actúa como un arquitecto especializado en restauración y le pongo de monasterio, me va a contestar mal el ejemplo que le estoy cargando. ¿Por qué? Porque no son monasterios. A lo mejor le pongo Ciudad de México, centro de la Ciudad de México, un siglo determinado, pues ya me va a dar un rol más preciso y me va a dar una respuesta más precisa. En este caso le estoy pidiendo actuar con un arquitecto restaurador especializado en patrimonio virreinal. Ahí estoy acotando bien qué tipo de rol es. Con 15 años de experiencia, también eso es importante porque va a modificar el lenguaje en el que me dé mi respuesta. Si yo le digo, como pasante, pues las respuestas van a ser básicas. Si yo le digo 15 años de experiencia, pues ya se supone que tiene experiencia en términos, que tiene experiencia en la información que genera, que tiene experiencia en ciertos protocolos, que tiene experiencia documental. Y en este caso, pues ya se acota con una pregunta y se le pone un límite con una restricción. Y como pueden ver en este caso, ya me habla del marco normativo, me habla de la diferencia sobre monumentos, me habla de la Carta de Venecia, o sea, ya ahí se ve la experiencia que le estoy pidiendo al prompt.
me da las causas probables de las patologías, me da los protocolos de intervención, o sea, allá empieza como no solamente pensar como arquitecto, sino al labor de un arquitecto. Ya empieza a implementar la información complementaria que tendría un arquitecto con 15 años de experiencia. Y en este caso ya vemos una ficha más desarrollada, comparación a la anterior. Déjame ver si puedo hacer zoom. Ya cambié. Bueno, ahorita no le puedo hacer zoom. Pero ya en este caso me analiza los elementos arquitectónicos en esta parte, que se ve el dibujito, ya hace el análisis de en qué estado están, si están deteriorados, si están mojados, si están húmedos. Me pone ya estructuralmente que le meta más información, que dónde está ubicado. O sea, ya me pide información que me pediría un arquitecto. La anterior no, la anterior generó, se dedicó a generar nada más. Esta ya te pide más estructurada la información y te devuelve información más estructurada. Los límites y las realidades, como les mencionaba, la inteligencia artificial tiende a alucinar, tiende a tener errores. En este caso, los límites básicamente son las alucinaciones, los sesgos, la incomprensión, la dependencia y los costos. Las primeras, al querer ser complacientes, siempre van a quererte llenar los huecos, siempre van a querer extraer más de lo que le estás pidiendo, siempre va a querer pensar lo que tú quieres y va a llevarte por respuestas que no tienen nada que ver, va a generar información falsa. El sesgo, que igual es importante. Como Estados Unidos tiene la mayoría de las inteligencias artificiales que usamos, el pensamiento que tienen es occidental. Pero si utilizamos las que pueden ser como Quasar o DeepSeek, tienen pensamiento chino, de la forma del gobierno chino, y limita la información que te da. Tú no le puedes preguntar a DeepSeek qué pasó en Tiananmen cuando fue lo de la matanza, porque te va a decir no pasó nada, porque está muy restringida su información. Si tú le preguntas de Estados Unidos, te va a dar un mal panorama de Estados Unidos DeepSeek. Si tú le preguntas a ChatGPT información de una cultura, no sé, mesoamericana, poco explorada, y le dices, ¿sabes qué? Genérame en imagen, te va a generar gente de color blanca. Te va a generar gente, a lo mejor, una persona con apariencia navajo. Y tú vas a decir, oye, pues esto no tiene nada que ver. Pero eso es por los sesgos de los datos, los sesgos de quienes manejan los datos y quienes llevan la informática de las inteligencias artificiales. También podemos caer en casos de incomprensión. Si no existen bases de datos previas, si no existe materia de donde pueda extraer la información, no te va a comprender. Si tú le preguntas por un idioma que no esté explorado en sus bases de datos, no te va a entender absolutamente nada. Te va a decir, entiendo tu orden, entiendo lo que me pides, pero no te puedo dar esa información porque no la conozco. O te va a generar información que no existe, que no es real. La dependencia de los datos está muy ligada a esto. Depende de los datos que metamos, que sean buenos datos, que verifiquemos que sean datos confiables, y si no, pues te va a dar mala información. Siempre te da mala información si los datos tienen. El alto consumo computacional, que es lo que me preguntaba ahorita del agua y de todo eso, pues sí, entre más consumo, más refinado sea el procesamiento, más va a necesitar computacionalmente, va a necesitar mejores procesadores, mejor enfriamiento, va a necesitar mayor electricidad. Pero eso es entre más vayamos explorando, entre más vayamos a fondo. También va a requerir pues mejores sistemas, porque a lo mejor esta computadora me carga bien ChatGPT, pero si yo ya meto Codex ya no me carga. Entonces ahí va a requerir ya el consumo va a mejorar, perdón, va a encarecerse. Y bueno, es importante que siempre que utilicemos inteligencia artificial necesitamos supervisión humana. No usemos los datos que nos da la inteligencia artificial como verdaderos y únicos, porque pueden estar mal. Siempre va a requerir que nosotros como humanos chequemos que sea correcto, que sea coherente, que tenga integridad ética, profesional, académica, no solamente que sean datos por ser datos, porque genera por generar y pues esa información no sirve. Tenemos que validar las fuentes, revisar los criterios, tenemos que revisar que no esté interpretando mal una cultura, tenemos que hacer mucha revisión. Tenemos riesgos de privacidad de exposición, que es lo que me preguntabas. Pues sí los hay. Si usas DeepSeek, el gobierno chino extrae todo lo que pones. Y eso es, o sea, eso es universal, no es conspiración. Eso sí es sabido. Y el mismo DeepSeek te lo dice. Tenemos cuestiones de derechos, de quién es la autoría de las cosas que se generan, de qué datos viene. También tenemos los deepfake,
¿Qué es la falsificación digital? No es que la inteligencia artificial lo haga por hacerlo, sino es que como te quiere complacer, lo va a tratar de hacer mejor, o va a tratar de cambiar las cosas, o va a tratar de generar información que no existe. Y lo que mencionaba ahorita acá compañero también de la centralización de la dependencia tecnológica, pues entre estén unos cuantos la van a usar, unos cuantos la van a moldear, no va a ser universal ni para todos. En este caso vemos un caso de una alucinación, como una fotografía del Caballero Alto, de ahí en Chapultepec, y yo nunca había visto que tuviera una escalera así, la verdad, ni tampoco que tuviera cimentación así. En este caso, pues como podemos ver, cae en una alucinación porque la información no existe, ni siquiera la tenemos aquí como tal. En incomprensión porque no entendió dónde estaba, le puso torre circular histórica. O sea, no entendió que está en el Caballero Alto, no entendió que está en Chapultepec, simplemente generó información por generarla. En este caso también puede caer en deepfake. Estamos en San Guillón, ¿sí? San Bernardino, en Xochimilco. Yo las creé estas a propósito para que vieran que es deepfake. A lo mejor ustedes pueden decir, bueno, es que no tenía talavera y era como está en la que está blanca de al lado. No, esa también yo la creé. Esa igual es falsa, esa no es cierta. Pero mucha gente cree que si la primera es falsa, la segunda es real. Y no verifican que efectivamente no es así. Ambas son falsas en estas, para que no caigan en eso. Y lo que hace en este caso, pues básicamente es que echa a perder evidencia histórica. Entre más deepfake circule, más se entrena el modelo en las que son falsas. No va a entrenarse en las que son reales, va a entrenarse sobre las que son falsas. Entonces, como usuario, uno puede marcar que algo es falso y va a empezar a descartarlas. O las mismas inteligencias artificiales ya tienen reconocimiento de inteligencias artificiales. Ya por una normativa de la que mencioné en la Unión Europea, ahora ya tienen que tener un sello de que te indican que es creado por inteligencia artificial. Nosotros no lo vemos, pero es un metadato, está dentro de la foto, o bueno, sí lo vemos si lo generamos con Gemini, pero en general está dentro de la foto y cuando otra inteligencia artificial lo detecta es porque está en un metadato de la foto. También podemos caer en una alucinación compuesta. ¿Qué quiere decir esto? Todo el sistema falla en el mismo tiempo. Ah, bueno, esto es para los que no sabían, este es San Bernardino, ¿verdad? Sí, sí. Este sí es una foto real de San Bernardino. Los monjes son falsos, pero la foto es real. Quiero que la observen un momento. Bueno, ¿qué es lo que no cuadra? Monjes. Los monjes no cuadran. No cuadra la parte de aquí donde está el claustro. Quienes lo conocen, no cuadra el claustro. No cuadra la parte del templo. No cuadra en sí todo lo que dice que hacían los monjes aquí en el horario que me dio en el programa de actividades, ni en sus principales actividades. Aquí te marca actividades que ni se hacían aquí. Entonces, ya si nos vamos un poquito más al análisis, ¿qué es lo que deben de hacer las personas, los historiadores? Contrastar la información. Pues bueno, para empezar, me lo da en un siglo que no es. Me lo da en una orden religiosa que no es. Le da una función que no tiene. Le da un espacio que ni siquiera existe. O sea, me da una arquitectura que tampoco la cambia ahí dentro de la descripción de la ficha. Y omite el contexto local. ¿Por qué hace esto? Porque generaliza. ¿Qué es lo que les decía? Como las inteligencias artificiales están entrenadas en Estados Unidos con información más europea, generaliza. Generaliza que son monjes de cierto tipo porque es el modelo europeo. Generaliza que se realizan ciertas actividades porque no tiene el contexto de la población de Xochimilco y te generaliza que es un monasterio europeo. No es el caso. Bueno, en este caso ya avanzamos a la parte de ecosistemas tecnológicos después de ver los errores más comunes. Este es un poco del análisis que se le puede dar a los modelos de lenguaje. Pueden hacer diagnósticos, transcripciones, análisis estilísticos, gestión documental y dictamen normativo, que es un poquito con lo que vimos de la fachada de aquí del museo y un poquito con lo que vimos del prompting. Es la información que extrae.
El primer supuesto del diagnóstico patológico lo vimos en el del prompting, que nos señala la humedad. ¿Por qué? Porque yo no le dije que había humedad, extrajo la información a partir de la foto de que había humedad. La transcripción epigráfica, la cuestión de texto, lo vimos en el ejemplo del museo, porque lo extrajo del texto que decía que era museo. De la gestión documental, pues ahorita por lo que nos ayuda, y del dictamen normativo, pues es una guía, no es que lo vaya a sustituir a un dictaminador, es para consulta de los textos legales, es una guía más que nada. Aquí un poquito a lo que hablábamos de los análisis de sus capacidades. Ven que hablábamos de las capacidades hace un momento. ChatGPT es muy bueno para el contexto masivo, multimodal y es muy versátil. Cualquiera lo tiene en su teléfono. Gemini entiende el contexto masivo, multimodal y también es muy versátil. Claude de Anthropic entiende la lógica, tiene honestidad, que es algo muy importante. Te puede decir no, no lo sé, no, no tengo la fuente y es muy preciso. A la hora de citar fuentes, busca que sean reales. DeepSeek es eficiente, es lógico y optimiza todos los datos, pero tiene el problema que les mencionaba. Grok es la actualidad, la conectividad y la irreverencia. ¿Por qué? Porque se nutre de lo que hay en Twitter. Grok es muy impreciso, pero te ayuda a saber del mercado, de noticias, de valores, porque está al día. Claude integra, te ayuda a la integración, tiene peso y es abierto, que son sus ventajas básicamente. Rápidamente hice el mismo ejercicio con 3 modelos. Bueno, no, hice un ejercicio diferente con 3 modelos para que vean sus capacidades. La ventaja de ChatGPT, muchos usuarios todo el tiempo están nutriendo la inteligencia artificial, todo el tiempo le están dotando de respuestas, le están dotando de retroalimentación, le están dotando de nuevo conocimiento. Las desventajas, pues que alucina mucho con datos históricos y que es bastante limitado en su ventana de contexto en tokens. En este caso le pedí que hiciera la ficha técnica de San Bernardino. Esta sí está más correcta porque sí le pedí que metiera información correcta, la verifiqué y casi toda es correcta, pero una de sus principales fuertes es la generación de este tipo de fichas. Para este tipo de fichas ustedes tienen que meter imágenes y generar con información de internet que pueden contrastar ustedes con base de datos. También es muy útil para hacer registros fotográficos e imágenes técnicas. Esta es una nueva función que está disponible en ChatGPT 5, en su modelo 5, que básicamente lo que va a hacer es que va a extraer los trazos fundamentales, va a hacerlo en un tipo de AutoCAD, le va a asignar medidas a partir del contexto, a partir de referencias y les va a generar este tipo de imágenes. También análisis que sirve para propuestas técnicas. En este caso, sobre una planta le pedí que colocara cámaras de vigilancia. Buscó en internet qué cámaras de vigilancia eran apropiadas para el tipo de planta, qué radio tenía y toda la interpretación la llevó al plano, que es lo que ustedes pueden ver en esta ficha. También la visualización de propuestas. En este caso, pues utilicé el mismo deepfake que les enseñé, pero porque es una propuesta de restauración, o sea, no necesariamente quiere que se vaya a hacer, que exista, pero a nivel de propuesta creo que es muy bueno porque te ayuda a que la gente entienda lo que estás proponiendo. Si tú, restaurador, quieres proponer la restauración de la catedral, de una barda, pues enseñarle a los demás, mira, creo que se puede ver así, creo que digitalmente queda así bien, y pues es una herramienta que está a la mano de todos. Tenemos a Gemini, que es bastante, está integrado a todos, los tienen sus teléfonos todos, tiene la opción de ser multimodal, quiere decir que puede utilizarse texto, la parte de la conversación, de video, y tiene la opción de utilizar Workspace, que es lo que nosotros tenemos como Drive, que tiene el acceso a slides y a documentos. Esto es muy útil porque puedes tú preguntarle sobre un documento y te lo va a buscar automáticamente. O sea, tú ya no tienes que realizar búsquedas dentro de tu correo, lo puede hacer automáticamente. También puede generar imágenes tipo infografía. Puede generar material didáctico y de divulgación. Como pueden dar cuenta, pues no es tan preciso porque tiene muchos errores. Tiene bastantes, a lo mejor las representaciones no son correctas,
Pero en ese caso entra en el supuesto de la divulgación, o en la parte didáctica. Lo puedes enseñar a este niño medio para enseñarle, pero no te sirve para un historiador, no te sirve para un trabajo serio. A lo mejor para presentárselo al público general sí, para que tengan contexto sí, pero tiene sus supuestos. Tiene la generación de dashboard a partir de extracción masiva de datos. En este caso yo le compartí el PDF de la presentación y me generó un dashboard interactivo en tiempo real que yo puedo modificar a partir de ya sea código o escrito. Genera dashboard dinámico compartible a partir de tablas de Excel. Yo puedo tomar una foto de datos y va a extraer los datos numéricos para generar un dashboard en Excel, o me puede generar un dashboard dentro de la misma aplicación en un formato HTML y lo puedo compartir con varias personas a la vez. Todos pueden tener acceso a él y pueden modificar parámetros dentro de él o puede quedarse solo para consulta. Tiene también la generación de herramientas. Por ejemplo, en este caso hice un pequeño generador de costos y simplemente le puedes nutrir una base de datos de costos en tiempo real y va a extraer los datos de la base de datos o te va a ayudar para generar aplicaciones muy sencillas. Hablábamos de Claude hace rato como la herramienta más poderosa, que es cierto. Claude tiene la opción de hacer diagnósticos y no alucina, porque se autocorrige a sí misma. Tiene esa ventaja Claude sobre los demás inteligencias artificiales. En este caso también tiene un razonamiento estructurado que a nivel doctoral, o sea, ya hablamos de un razonamiento muy hábil, muy preciso. También le pedí que hiciera la ficha de San Bernardino, sí, San Bernardino, es que la confundo. Y pues igual me la hizo, pero la diferencia es que me lo generó en un HTML, no la hizo en imagen, porque no tiene esa capacidad a menos de que le conecte una API, que básicamente una API se refiere a que pueda comunicarse con otra aplicación. Tiene capacidades para generar contenido enfocado al aprendizaje autodidacta, que son aplicaciones. Yo en este caso metí bases de datos de idiomas y generó las aplicaciones para aprender idiomas. Tiene también para creación de diferentes aplicaciones editables. Yo aquí hice unas bases de datos de AutoCAD, de BIM y de Excel y que se pueden compartir. Es la ventaja que tiene también Cloud. Puedes hacer juegos. O sea, puedes hacer juegos muy básicos, pero pueden correr y corren desde tu ordenador. Todos los juegos los crea en HTML y pueden decir, bueno, es algo muy simple, pero por algo se empieza. Genera presentaciones, investigación especializada y sustentada. En este caso, como pueden ver, pues es lo mismo que hemos estado hablando, pero lo generó en un formato HTML, una comparativa muy rápida. Bueno, básicamente Gemini, Cloud y ChatGPT funcionan similar. Van a tener diferente capacidad en sus ventanas de texto. Tiene una capacidad de tokens Gemini mayor, que es lo que decía, tiene una capacidad de procesamiento. Ustedes pueden meterle libros y libros y libros y libros y libros y Gemini no se va a trabar. Le pueden meter imágenes, le pueden meter video y tiene la capacidad de leerlos y de entenderlos sin caer en alucinaciones. Y está enfocada principalmente en el análisis multimodal y masivo. Tiene un uso para auditar múltiples libros, bases de código y análisis. Claude, pues básicamente es para el rigor, precisión y técnica. Tiene una menor ventana, pero nos va a ayudar a hacer una información más precisa. Por ejemplo, si quisiéramos sacar la normativa para una licitación, a Gemini le tendríamos que meter la normativa, le tendríamos que meter todos los manuales. A Claude no, Claude puede darlos por sentado porque ya están en sus bases de datos. Entonces Claude puede extraerlos directamente de sus bases y Gemini no, Gemini tiene que trabajar sobre lo que nosotros le carguemos. ChatGPT, por su parte, también necesita que le carguemos bases de datos, pero está más especializado en automatización y en los agentes. Entonces no serviría para hacer una licitación. Y bueno, tiene la integración a sistemas de ejecución y flujos de trabajo. Bueno, vamos a retomar ya con casos que se han aplicado de inteligencia artificial y la cuestión ya de la documentación. Tenemos el proyecto Repair en Pompeya, Italia. Básicamente se utiliza la inteligencia artificial
para reparación de vasijas. En este caso pueden ver los brazos robots. Lo que se aplica en este caso es la inteligencia artificial que tiene los módulos de visión. Puede ver los fragmentos y puede reconocer los patrones que hay entre las grietas para armarlos. También puede reconocer los trazos que existen sobre ellas para completarlo. Tenemos la reconstrucción del centro de León. Lo hizo a partir de drones con LIDAR. 5 millones de puntos me parece que tuvieron. Sí, es una cuestión bastante grande. Básicamente lo que hicieron aquí es el monitoreo y gestión integral del entorno. También esto lo hacen para sacar los gemelos digitales, que son sobre la base de los modelos, aplican inteligencia artificial para ver cómo a través del tiempo se deterioran los monumentos, las calles, qué patrones tiene la gente para moverse dentro de las ciudades y van monitoreando el estado de conservación tanto de la ciudad como de sus elementos y generando modelos de generan probabilística para saber qué es probable donde haya tránsito, qué es probable donde haya una reparación. Para eso funcionan los modelos de gemelo digital. Tenemos la manutención con cura. Es un proyecto dentro de Pompeya. También tiene un modelo similar. Se utilizó LIDAR para hacer todo el levantamiento. La diferencia que va a tener con el anterior es que el anterior era para la cuestión documental de saber cómo se maneja la ciudad y qué está pasando. Y en el de Pompeya lo que se busca es hacer la reconstrucción de los hechos, básicamente saber cómo estaba la ciudad en ese momento. Se utiliza una IA probabilística más que una IA de, vaya, que vaya almacenando datos. Esta lo que se genera es una regenerativa y de análisis. También se utilizan drones y se utilizan escáneres de mano, como lo que pueden ver aquí. Se utilizan la detección de patologías del edificio de Sunshow con modelos Yo lo ve. Esos son modelos de inteligencia artificial y de sistemas que extraen la información de fotos y hacen todo el escaneo de cómo está la composición. Tienen bases de datos de materiales, pueden saber qué material está dañado a partir de millones de bases de datos y pueden saber el estado de conservación de cada uno. Casos donde se está aplicando, bueno, después del incendio de Notre Dame, apenas Notre Dame está empezando a utilizar el gemelo digital donado por Microsoft, que de hecho apenas están haciendo el levantamiento. Ya tienen la nube de puntos, pero van a hacer apenas el levantamiento. Está la inspección con LLM del Politécnico de Milano. Básicamente lo que hace es que ve el patrimonio de su conservación, ve los estados de la conservación de ciertas cosas, porque no está como muy definido ya que es apenas universitaria y está con la universidad. Lo que hace es ver qué se puede reconstruir y evaluar, diagnosticar. Las pirámides de Egipto igual tienen otro caso interesante, ya que ellos utilizan diferentes tipos de sensores para llenar bases de datos y que la inteligencia artificial determine el estado de conservación. Pero a diferencia de los LIDAR, es que ellos pueden utilizar ultrasonidos para saber qué hay detrás de las piedras, no necesariamente lo que estamos viendo. Archive en Europa es una inteligencia artificial que lo que hace es las cerámicas, toda la cuestión de las cerámicas, documentarla, hacer una rica base de datos y posteriormente saber a qué periodo están, de qué periodo son, cómo pudieron haber sido en caso de estar dañadas, qué patrones tienen en zonas. Entonces, Archive es más una base de datos. Pythia, que lo que hace es extraer los lenguajes, puede hacer la transcripción de griego, de los idiomas ya muertos, bueno, previos al griego obviamente, y transcribirlos al español y al inglés. El Vaticano tiene una división o una alianza con la Universidad de Roma, que lo que están haciendo es la documentación de todo su acervo y la transcripción de todo su acervo, ya que igual tienen muchos documentos que están en idiomas antiguos y que están en idiomas que pues, ya no se hablan en este momento, pero se generan bases de datos para generar las transcripciones. En este caso, como se los mencionaba, primero tienen que hacerse un escaneo digital de LIDAR 3D para obtener modelos
Se utilizan modelos YOLO, como el que mencioné de los ladrillos, para conocer el estado de conservación, y así se genera un gemelo digital, que es una réplica en digital de los monumentos. Eh, esa, el gemelo digital es sobre lo que se va a trabajar. Ahí se puede poner en práctica, entre comillas, porque no se está practicando, pero se pueden ahí aplicar todas las hipótesis que tengamos de restauración y ver si tiene cierta efectividad o no antes de realizarlo en el modelo físico. Se pueden observar las deformaciones a través del tiempo, se pueden prevenir de desastres en caso de que haya un sismo, podemos ver cómo interactúa, ya que se nutre de bases de datos reales. ¿Cómo se llevaron a cabo los proyectos de Pompeya y los anteriores? Bueno, primero se realiza la captura, un registro patrimonial, se realiza la digitalización, que es ya que se procese como lo que hacemos aquí en la oficina, se hace toda la limpieza de nube de puntos, se hacen los planos, se extrae toda la información a partir de lo que nos ha arrojado los datos del IDA, el procesamiento de inteligencia artificial para hacer los cruces de datos de sensores, de lo que tenemos en los láser y en los escáneres, se genera el gemelo digital a partir de los cruces de datos, que es tanto el modelo digital del 3D de lo que existe, tanto los datos que se vayan generando a través del tiempo en sensores sísmicos, de humedad, de paso, de clima, y se van aplicando en la conservación del patrimonio porque pues, puedes determinar en qué parte se está desgastando más, en qué parte se está hundiendo, y lo puedes ir sacando en tiempo real. En este caso, pues aquí está un poquito más desarrollado lo que traté de explicar hace un momento. El resultado de lo primero pues, son los datos físicos, espaciales y documentales. La digitalización da la representación digital estructurada. El procesamiento de ella, la lectura computacional del patrimonio. El gemelo digital da el sistema vivo, que es la representación patrimonial, y el resultado de la conservación informada y sostenible. El marco legal, como les comenté, actualmente México no tiene una ley propiamente. 14 dependencias sí cuentan con lineamientos, pero no son como tal una ley. Y se han presentado 58 iniciativas legislativas de 2020, pero el problema es que empiezan a chocar con temas de copyright, empiezan a chocar con libertad de expresión, empiezan a chocar con lo que es el Internet para todos, entonces no se ha podido llegar a un consenso. Pero lo que sí hay son los principios de Chapultepec de la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación. Básicamente no son vinculantes, pero es un marco ético de cómo implementar la IA dentro de las instituciones de gobierno. Rapidísimamente, pues está dividido en 10 puntos, que es la ampliación de derechos, la responsabilidad humana, la explicabilidad, la gobernanza colectiva, el bienestar social, el análisis de impacto, las necesidades nacionales, el fortalecimiento educativo, la diversidad cultural y los datos como bien público. Esto es una base ética de cómo deberían de regirse los servidores públicos en su quehacer, más que una cuestión vinculante en caso de una violación de alguno de estos puntos. Pero lo que sí es vinculante dentro del INAH es la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, que básicamente nos dice cómo se entregan las cosas dentro de aquí, cómo se maneja la información dentro del instituto y las herramientas cómo se deben de manejar. La Ley General de Protección de Datos Personales, ya que no podemos ponernos a escanear todo a lo loco, porque detrás de cada informe hay una persona y sus datos pueden ser vulnerados. Puedes tener una dirección, puedes tener un nombre, puedes tener fotos del interior de su casa, si alguien aparece dentro de una foto. Entonces ahí entra la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, que en este caso pues, es el instituto. También la Ley Federal de Derechos de Autor, para que no estemos realizando réplicas de algo, o sea, no vayan a hacer a Mickey Mouse actual y ese tipo de cosas, pues no se puede. La inteligencia artificial, a pesar de que sus generaciones no tienen como tal un dueño, no podemos utilizar información proveniente de gente, perdón, de cosas que sí tienen derechos de autor. No podemos utilizar fragmentos de libros y decir, es que me lo dio una inteligencia artificial. Pues no se puede. Pero sí la inteligencia artificial lo que hace es que te puede referir a un libro, te puede dar dónde está ese libro ubicado, te puede dar alguna cita, pero te da también cómo citarlo apropiadamente para no caer en cosas de robo de derechos. También caemos sobre
los supuestos de la UNESCO en la recomendación sobre la ética de la IA, ya que México pues, es un estado asociado, y nos da estándares globales de cómo utilizarlo con dignidad, transparencia, diversidad cultural y supervisión humana. Caemos también, bueno, no caemos en esta, pero igual es un marco importante que fijó la Unión Europea respecto a su reglamento, que es el primer marco regulatorio vinculante continental que nos habla de los riesgos y de lo que nosotros podemos hacer y no hacer en la Unión Europea con la inteligencia artificial. La OCDE también ya tiene normativa, que son principios sobre la inteligencia artificial, y México también es miembro, que requiere transparencia, responsabilidad, robustez técnica, y pues falta que se apliquen en las instituciones mexicanas. La perspectiva, bueno, esto más que nada es a qué nos dirigimos en la inteligencia artificial, a pesar de que avanza todos los días, pero sí hay algunas líneas bastante claras, que es la inteligencia artificial integrada ya dentro del flujo de trabajo BIM, que de hecho ese ya se había anunciado hace mucho. Consiste básicamente en quitarle al arquitecto o a la persona que es diseñadora de BIM los trabajos repetitivos y actualizar bases de datos para que todo el tiempo se esté generando información actualizada. Los gemelos digitales predictivos, que son como los que mencionábamos anteriormente, ya existen, ya están en varios ejemplos, pero lo que se busca y lo que busca la Unión Europea es masificarlo en todas sus zonas arqueológicas. En México no tenemos como tal un ejemplo de gemelos predictivos, sí tenemos levantamientos de LIDAR, pero falta dar ese brinco. También viene la parte del NERF y los Gaussian Splinting, que son la generación de 3D desde los smartphones, que lo que hace básicamente es que cualquiera con su teléfono pueda hacer generación de modelos 3D. Ese no existe todavía, pero lo que ciertos teléfonos ya pueden hacer es llegar a una cámara casi a la calidad de LIDAR, que son básicamente los iPhones más nuevos. Los sistemas RAG institucionales, que es básicamente que se generen bases de datos dentro de las instituciones públicas para que sean bases confiables, certificadas y que el gobierno ya haya pasado a revisar que efectivamente se pueden utilizar y que cumplan con la normatividad aplicable. Las regulaciones de UNESCO e ICOMOS, que es el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, que de hecho aún están debatiendo sobre las guías globales de la implementación de la inteligencia artificial y que están tratando de hacer un marco normativo para que se emplee en todos los monumentos históricos. La IA para el patrimonio intangible, básicamente es salvar las lenguas indígenas, salvar las tradiciones que no son tangibles, lo que no, si se muere la persona se pierde, que sean la cuestión de los bailes, la cuestión de las tradiciones, la cuestión de la comida, tratar de rescatar lo más posible, que no se pierda. También existe lo que es Copilot más PC, que es la IA nativa en hardware, que es lo que mencionaba de la PC2, que ya esté albergada la inteligencia artificial dentro de los equipos de cómputo y ya no se encuentre dentro de la red para que así haya mayor protección de datos y nos ayude a estarse actualizando constantemente. Esto igual da una experiencia más personal a los usuarios. Bueno, esta es una recomendación de lo que, así es la recomendación de la que se tendría aquí en el INAH, básicamente, pues que se haga un protocolo institucional. A lo mejor no está la ley vigente, pero se puede plantear un protocolo institucional, un corpus de entrenamiento, pues que básicamente se crea un banco de datos, pero para práctica, no como tal de un banco de datos general, sino que aquí se vaya practicando y se vaya refinando un modelo para que los posteriores empleados o los empleados actualmente pues puedan tener acceso a ella ya de una manera informada. Un sistema RAG también que tenga la interfaz de línea para que se haga una consulta, porque pues, sí tienen muchos datos, sí muchos datos están en línea, pero tienen que capacitar al personal para que el personal sepa cómo acceder a ellos y que lo haga de manera responsable. Un marco regulatorio también respecto a lo cultural para evitar que se caigan sesgos y la dimensión ética, que es integrar a las personas dentro de todos los flujos de trabajo de la generación, también dentro de las iniciativas y que se transparenten las deficiencias de la inteligencia artificial, o sea, no simplemente que sea, es que lo hizo la inteligencia artificial, pues sí, pero tiene que haber un responsable detrás de todo lo que se genere con inteligencia artificial. La conclusión, pues básicamente, la inteligencia, me voy a ir al final, la inteligencia artificial no conserva el patrimonio, lo hacen las personas. La IA simplemente nos brinda nuevas herramientas para hacerlo mejor. O sea, el trabajo de cada uno es valioso,
El trabajo y conocimiento que aportan todas las personas es valioso y puede dar diferentes perspectivas. Que usemos inteligencia artificial solo puede potenciar el flujo de trabajo, no va a sustituir al arqueólogo o al antropólogo, solamente lo que hace es potenciar sus capacidades de investigación. Y gracias por su atención.